Muy buenas tardes, ahí estamos arrancando aquí en Tardes Express. Mi nombre es Mabel Corrales y vamos a estar acompañándolos a lo largo de esta hora, no solamente a través de Canal 4, sino también a través de la 105.3, así que a toda la gente que nos está escuchando les mandamos un beso, a la gente que se suma vía Twitch también, por supuesto. Está el contador y licenciado Fernando Echazú Russo aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? Hola Mabel, un gusto estar nuevamente contigo y con toda nuestra audiencia. Bueno, y hoy dándole la bienvenida a Natalia Fuentes, que nos acompaña en esta jornada, directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Es un placer, Natalia, que hayas venido y además que con toda la agenda ocupada y ajetreada que tenías hoy te hagas un espacio para poder estar presente. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que un placer poder compartir espacios en los que podemos difundir lo que hace el observatorio y hablar un poco sobre esta temática que nos preocupa tanto a nosotras como institución, que es la violencia por motivos de género y la perspectiva de género. Bueno, y en un clima que la verdad que a mí particularmente me preocupa mucho, porque hace unos días se llevó adelante un debate presidencial, me imagino que lo habrás visto, o por lo menos uno siempre después ve los recortes, creo que gran parte del pueblo argentino tuvo la oportunidad de verlo, y en ese debate de alguna manera se terminan negando los femicidios y se termina hablando de igualdad ante la ley, ¿no? Algo que al movimiento de mujeres le ha costado muchísimo poder lograr que se tipifique como un delito particular ligado justamente a la condición de ser mujer, y por eso de hecho tiene un agravamiento. Así que me gustaría que vos me cuentes cómo has vivido eso, porque son cosas que se tiran a la ligera, pero que tienen un peso y una carga simbólica, ¿no? Tremenda, y de hecho les cuento que en el litoral en estas últimas horas ocurrieron 2 femicidios, así que creo que hay que tenerlo presente, ¿no? No es solo simbólico cuando uno menciona y hace uso del lenguaje con esta liviandad. Sí, como vos decías, es preocupante, ¿no? Este tipo de expresiones que lo que hace es negar las desigualdades, que el ideal de igualdad es un ideal de todos, todas, pero sabemos que hay situaciones de desigualdad y una de ellas está dada también por la condición de género. Y no considerarla y negarla es tener una mirada que lo que hace es retroceder en esta conquista, ¿no?, que hemos tenido de derechos, que hemos avanzado tanto, y todo lo que tenga que ver con una política regresiva en materia de derechos humanos, obviamente no tiene en consideración los principios fundamentales de los derechos humanos, que es la progresividad. Entonces, cuando escuchamos este tipo de expresiones de cualquiera sea la persona, más allá de este caso particular, la verdad que preocupa, porque son muchos años de lucha, de colectivos, ¿no? Esta mirada más individualista de las personas, ¿no? De luchar y no de pensar que hay personas en situación de desigualdad que no parten del mismo punto de partida que el resto, ¿no? Y por eso están las políticas que son de discriminación positiva, precisamente para poder equilibrar de alguna manera. Natalia, contale a nuestra audiencia qué hacen desde el observatorio. Bueno, el observatorio es un organismo autónomo y autárquico que fue creado precisamente en el marco de la emergencia pública en materia social por violencia de género, y comenzó a funcionar en el año 2015 y tiene entre sus objetivos fundamentales el de recolectar información, estadísticas, datos que permitan servir de insumo para el diseño de la política pública, ¿no? Nosotras anualmente elaboramos un informe que, bueno, en el mes de noviembre vamos a estar presentando, lo hacemos en el marco del 25 de noviembre, y ahí pueden obtener todas las personas que están en cargos públicos información precisa, discriminada, también geográficamente, en relación a cuál es la situación de la violencia en nuestra provincia, y también qué otras actividades que lleva adelante el observatorio, que también están determinadas por la ley, que son, bueno, brindar capacitaciones, ofrecer apoyo y asesoramiento técnico a quienes lo requieran, articular con otros observatorios, articular en materia de asistencia también, si bien nosotras no somos quienes damos asistencia, sí intervenimos muchas veces cuando nos... La prevención. Sí, y cuando nos hacen algún tipo de consulta para poder ver que los mecanismos del Estado funcionen. De hecho, estamos trabajando en un flujograma para la gestión de las situaciones de violencia por motivos de género, con todos aquellos organismos que intervienen en estas situaciones, ¿no? La idea del observatorio siempre es sumar, es aportar,
y sobre todo teniendo este lugar especial de monitor, ¿no? Que es tan importante para la política pública, que sea un organismo externo, ¿no? Porque no es lo mismo autoevaluarse y automonitorearse que lo haga un órgano experto. Entonces, la verdad que las funciones que tiene el observatorio son fundamentales para poder ir mejorando, ir perfeccionando las políticas públicas. ¿Y qué pensás cuando se habla incluso de cerrar un ministerio, ¿no? Que también ha costado mucho tiempo que se instale, porque un ministerio, para aquellas personas que por ahí nos están mirando y que no conocen tanto el manejo del Estado, tiene sus propios recursos, se le asigna una partida presupuestaria, puede pelear por ella. Siempre quienes hemos trabajado en los temas de género exigimos más presupuesto, porque con mayor presupuesto se pueden atender de manera urgente distintos tipos de problemáticas y mucho más cuando está en juego la vida de alguien, ¿no? Recordemos también que existe algo que se conoce como femicidio vinculado, que si vos querés lo explicamos, para que también la gente interprete en qué contexto se dan estos casos de violencia, siendo el femicidio la reacción más trágica, ¿no? que se puede dar en este eslabón, en esta cadena, pero digo, esto está como de alguna manera arraigándose, mostrando como que estos espacios, ¿no? de decisión también no tienen razón de ser y que en realidad le quitan recursos al Estado cuando tienen toda una función, ¿no? Así es. Y esto va de la mano de lo que tiene que ver con las normativas internacionales, nacionales, en materia de derechos de las mujeres y las diversidades, que este es como el piso mínimo, ¿no? El estándar que la normativa te marca, este indicador estructural que le llamamos, y a partir del cual hay que construir para que no sea un abismo entre lo que dice la norma y lo que es la realidad. Y las instituciones forman parte de esta construcción, ¿no? Que permiten el poder llevar adelante las políticas públicas, como decías recién, la asignación de presupuestos acordes. Nosotros también en nuestra provincia tenemos una Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad desde abril del año pasado, que también fue un paso muy importante que el observatorio reconoce como política pública de parte del gobierno. Entonces, estos espacios también tienen que ver con el poder ir gestionando, ir implementando la política pública, si no hay una responsabilidad, una cabeza, un espacio que lleve adelante esto, la verdad que sería algo que se desdibuja entre las competencias de ministerios que no tienen esa especificidad. Obviamente que la perspectiva de género tiene que ser transversal en todos los organismos del Estado, pero el hecho de reconocer un espacio propio para estas políticas implica darle la importancia institucional que esto requiere, ¿no? Natalia, se ha definido un protocolo en materia de violencia de género. ¿Qué es lo que debe hacer ante el hecho una persona? ¿Cuál es el procedimiento a seguir, digamos? En primer lugar, por ahí tenemos que distinguir dos personas distintas, sí, ¿no? Sí, en el sentido, bueno, que hay personas que estamos obligadas a denunciar, que esto lo dice la ley 7888 de nuestra provincia, la ley de violencia de género de la provincia, que también se aprueba en el marco de la emergencia pública, y las personas que pueden denunciar, que también está reflejado en esta ley. En primer lugar, es importante también distinguir si la situación está sucediendo en el momento, si yo estoy siendo testigo de la situación y está transcurriendo en el momento, llamar al 911 urgente para que intervengan y tomen cartas en el asunto. Y si hay algún tipo de situación que hemos tomado conocimiento, podemos, como ciudadanos, como ciudadanas, comunicarnos con la línea 144, con el Polo Integral de las Mujeres, podemos incluso acercarnos a la comisaría y hacer una denuncia, pero existen muchas vías para poder poner en conocimiento de los organismos que tienen competencia de esta situación. Otra situación distinta es las personas que estamos obligadas a denunciar, y en este sentido estamos trabajando en este flujograma, porque al tener la obligación de denunciar tenemos que conocer los circuitos, tenemos que saber cómo hacer las derivaciones, existen formularios específicos para hacer estas derivaciones, se puede también hacer una consulta antes de hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque también en muchos casos esto aumenta el riesgo. Entonces, ¿no? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Cómo hacerlo también? Consultar en el Polo Integral de las Mujeres, en las áreas de género
de los municipios, que también es muy importante darle valor a estos espacios que se han ido creando hace muy poco tiempo y que ya están en casi toda la provincia, que son personas que tienen expertise y que van a saber cómo intervenir. Entonces, la responsabilidad de cada uno es poner en conocimiento, y con eso ya hacemos un montón. Ujú. ¿Qué está pasando en el norte provincial? Tengo muchos mensajes de personas que me cuentan que hay situaciones que se agravan, especialmente en el interior de nuestra provincia. Bueno, sabemos, ¿no?, que Salta, el norte en realidad de nuestro país, al ser muy conservador, también lamentablemente acuña todo este tipo de violencia, ¿no?, de violencia de género. Sí, y precisamente por estas diversidades que tiene nuestra provincia, estamos trabajando en un flujograma específico, que ya hemos iniciado el trabajo en Tartagal. Por grupo de riesgo. Sí, pensando en que ahí hay una población especial que tiene que ver con las comunidades originarias y las poblaciones rurales que requieren otro tipo de abordaje, que implican también que los recursos se adecúen a estas poblaciones, sino las personas a los servicios, pues si no creemos que con generar los espacios, los juzgados, las fiscalías, las defensorías especializadas está todo resuelto, pero una persona de una comunidad originaria que recibe, por ejemplo, la notificación de una resolución judicial, quizás no tenga el conocimiento, ni siquiera el acceso idiomático para poder entenderlo. Entonces, las políticas también tienen que adecuarse a las localizaciones de donde se presenta, y sobre todo evaluar el riesgo, ¿no? Que estas comunidades no tienen accesibilidad a los servicios, y eso agrava las situaciones. Natalia, ¿y las denuncias han aumentado? ¿Ha aumentado esta percepción más rápida de lo que puede ser una situación de violencia de género? Digo, después de tantas campañas de concientización, de que esto se habla de muchas maneras, que se conoce además la multiplicidad de formas en que la violencia de género se expresa. Han aumentado muchísimo desde la declaración de la emergencia hasta el año pasado, que es el último número que maneja el observatorio. Alrededor de 26.000 denuncias, y en ese tiempo, en el 2014, eran 12.000 denuncias, casi la mitad por ahí, porque hay sí mayor conciencia, porque se está hablando mucho sobre el tema, se está visibilizando, y se están incluso visibilizando formas de violencia que antes no se reconocían como tal, como es la violencia psicológica. De hecho, en porcentaje es la que más se denuncia, ¿no? Que antes solo identificábamos la violencia física, ahora se denuncia más la violencia psicológica, y creemos que tenemos que seguir en ese camino, y que también el Estado y los servicios tienen que poder dar respuesta a una problemática que no es que se ha duplicado, pero que sí se ha duplicado en las denuncias, y que con los mismos recursos no va a poder responder al doble de denuncias. Entonces también las recomendaciones tienen que ver con eso, con fortalecer los equipos de trabajo, también en pensar en defensorías que tengan que multiplicarse, sobre todo en los municipios del interior de nuestra provincia, pero esto es muy importante. Nosotros estamos también ahora iniciando una campaña a partir de una encuesta sobre la obligación alimentaria de progenitores, para también empezar a hablar de la violencia económica, ¿no? Por supuesto, claro, que es algo que está muy arraigado, convengamos, ¿no? La violencia económica, especialmente en los momentos en que una relación termina o se está desvaneciendo, creo que siempre ha estado casi hasta evidentemente naturalizado, ¿no? Y que, bueno, efectivamente eso hace que incluso las mujeres sean mucho más pobres, además de todas las desigualdades que ya viven, tener que afrontar prácticamente, en la mayoría de los casos, sola la crianza de sus hijos. Así es, y el valor que tiene esta crianza, bueno, que el índice de crianza ha intentado reflejarlo, que tiene que ver no solamente con la alimentación, con la vestimenta, sino también con todas las tareas de cuidado que llevamos adelante las mujeres, de traer, llevar al médico, el apoyo escolar, ¿no? Y todo esto, si lo monetizamos, implica muchísimo dinero invertido de parte de las mujeres, que es su tiempo básicamente. Entonces queremos visibilizar esto, y en la encuesta se pregunta también cuál es el recorrido que lleva adelante la persona que reclama los alimentos para poder concretar una sentencia de alimentos, para que puedan cumplirlas, porque actualmente en el registro de deudores alimentarios hay alrededor de 1.000 personas, y no creemos que sean solamente
estas personas las que estén incumpliendo, ¿no? Entonces pasa que en el camino renunciás muchas veces, claro, ¿no? Claro. Como que bueno, primero que tengo que tratar de llegar en el proceso de mediación, si no lo logro tengo que ir y seguir la vía ordinaria. Claro, como que se hace un camino muy largo a recorrer. Un camino muy largo que en el proceso implica dinero. Natalia, estaba pensando en todo lo que nos consta y la importante labor que realiza, ¿no? A partir de este hecho de que, sobre todo, como decía Mabel, viste que somos parte del norte argentino, con sus características, y que muchas de estas conductas violentas se han naturalizado. Sí. Al punto tal de que hasta la mujer justificaba a veces cuestiones de violencia doméstica, familiar. Sí. Entonces, por eso digo que es importante lo que ustedes hacen para generar conciencia en la población y que la propia mujer sepa distinguir esas situaciones de violencia y que deben ser denunciadas, ¿no? Así es, son estas formas más sutiles que son la base, ¿no? Que sostiene esta pirámide en la cual se van incrementando las situaciones, se agravan, se hacen mucho más visibles hasta la forma más extrema que es el femicidio. Entonces es importante reconocer los micromachismos, las situaciones de discriminación, las violencias verbales que también en algún punto forman parte incluso hasta de la vida cotidiana de las personas y no se reconocen como agresiones y empezar a pensar que si cada una y cada uno de nosotros las identifica, las evita, las supera y también las señala, ¿no? Porque pasa que muchas veces, bueno, pensamos que es problema del otro y esto es una problemática social que es multicausal y que poder salir y superarla depende de todas las personas, no solamente del Estado, que tiene obviamente la responsabilidad, pero sí de todas aquellas personas que formamos parte de una sociedad en la cual tenemos que pensar también colectivamente, ¿no? Y tengo entendido también que están trabajando en un proceso de capacitación a los docentes, sobre todo para detectar los casos de violencia infantil, ¿no? Uh-huh. Sí, hay un protocolo de educación que siempre estamos militando y permanentemente pensando en mejoras porque obviamente las situaciones se van complejizando y bueno, y aparecen nuevas informaciones, nuevas instituciones, pero sí el espacio educativo es un espacio de detección, sobre todo cuando se introduce la temática de ESI. Es tan importante en la detección de casos, sobre todo de abuso, y que esto está demostrado, así que seguimos trabajando también en la formación docente. Uh-huh. ¿Cuánto de esto que el observatorio plantea sobre necesidades, sobre cambios, realiza realmente el Estado? ¿Cuánto toma, si tendrías que trazar un porcentaje o de lo que venís observando, ¿no? Desde la creación del observatorio, que además fue un proceso legislativo, esto sale por ley, se concursa, lleva todo un procedimiento, ¿no? Para que existan estos nombramientos y bueno, recién yo me interiorizaba un poco acerca de la formación, de la carrera que tiene Natalia y que ha recorrido todo el Estado con casos muy complejos, entonces bueno, realmente entiendo que esta tarea que están llevando adelante tiene su fundamento además en la experiencia. Uh-huh. Sí, nosotros hemos podido reunirnos con bueno, el ministro de Gobierno, el ministro de Salud, el ministro de Seguridad, y le hemos compartido que estamos viendo lo que se puede mejorar y entendemos que hay cuestiones que tienen que ver con presupuesto y con recursos y cuestiones que se pueden ir mejorando y que no requieren esto, bueno, como los protocolos, como el poder mejorar los circuitos de intervención, de comunicación, la formación de las personas y también nos ponemos a disposición. Así que en algunos casos hemos visto que han tomado las sugerencias, en otros que me parece que tiene que ver con la complejidad de la estructura que requieren, no han podido, pero seguimos siendo un organismo que consultan cuando tienen algún tipo de duda, sobre todo cuando presentamos el informe y están todas y todos presentes porque les interesa saber qué es lo que decimos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo poder avanzar, ¿no? Poder salir de esta emergencia en la que estamos desde hace tantos años, pero que también marca un reconocimiento de que la problemática existe, está presente y que todavía no se le ha podido de alguna manera trabajar en la forma en que todos quisiéramos, ¿no? Con otro tipo de resultados y ya dejando de contabilizar femicidios, porque detrás de cada
persona, hay una familia, hay una historia de vida, hay mucha gente dañada, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Lamentablemente, como les decía, es una problemática muy compleja y multicausal, que su solución obviamente no es simple porque es muy compleja, pero de la declaración de la emergencia hasta hoy se ha avanzado muchísimo en materia jurídica, en materia institucional. O sea, pensemos que nosotros tenemos una ley de violencia de género que hace operativa la Ley Nacional 26485, que reconoce tipos y modalidades de violencia. Bueno, tenemos el observatorio, los hogares de protección para personas en situación de violencia, los botones de pánico, las tobilleras, los juzgados, fiscalías y defensorías especializadas. Uh-huh. O sea, se ha avanzado muchísimo y bueno, la idea es seguir fortaleciendo, profundizando y nosotras acompañando estos procesos también al Ejecutivo. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Que estés muy bien. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero quédate ahí que en un ratito volvemos. Si nos querés mandar mensajitos, el teléfono que está en pantalla, 387-4096-533.